Saludos de la iglesia del Ministerio Hispano de Christ Fellowship en Cherrydale, Carolina del Sur. Estamos en Greenville, en Carolina del Sur. Y es un gusto y es un placer para mí estar aquí el día de hoy con ustedes. Es un gozo poder adorar, alabar con ustedes el día de hoy y recordar nuestra alianza como ciudadanos del cielo, de que no pertenecemos más en esta tierra, sino miramos a una tierra venidera. Y nos recordamos cada vez que nos reunimos que ya casi llegamos, que ya casi estamos cerca. O ya sea que vayamos o el Señor regrese por segunda vez. El día de hoy me toca predicar Lucas capítulo 5, versículo del 27 al 39. Y antes de empezar, yo quiero contarles una historia. Ahora, déjame antes de contarte la historia decirte algo. Yo no voy a terminar la historia. No la voy a terminar, pero la voy a terminar durante el mensaje. Entonces, estate atento para que puedas escuchar el final de la historia. Pero en los años 90, en una ciudad grande, había un servicio de iglesia en un día lluvioso y tormentoso. En ese día, había un grupo de hermanas conversando. Había un grupo de hermanas conversando y de pronto ellos ven a una mujer entrar por la puerta. Esta mujer era una mujer alta, era una mujer bien vista, era una mujer que no estaba vestida decorosamente. De hecho, tú puedes ver que la lluvia había estropeado su maquillaje. Tú podías ver sus ojos hinchados porque esa mujer estaba llorando. Tú podías ver que esa mujer no estaba feliz. Ella estaba buscando y viendo todos los ojos que estaban hacia ella porque lucía como no era parte de ese lugar. Y muchas personas se preguntaban qué hacía esta mujer aquí. Ella decide sentarse en la parte de atrás cuando está el servicio a punto de comenzar. Y las hermanas que estaban conversando y dicen, ¿y han visto a ella? Pero ¿cómo es que ella ha decidido venir así a la iglesia? ¿A dónde cree ella que ha entrado? Ellas dicen, después del servicio nosotros tenemos que conversar con ella. Les dije que no iba a terminar la historia, así que esperen hasta que la termine. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 5, versículo del 27 al 39. Voy a pasar a lo que es leer la palabra de Dios y de ahí vamos a pedirle al Señor que nos ayude el día de hoy. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los suyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso se pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo porque dice el añejo es mejor. Vamos a orar. Señor, gracias porque estamos mucho más de los que merecemos, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en un lugar donde nosotros podemos abrir tu palabra y donde podemos estudiarla libremente, Señor.
te pido que tú nos ayudes, Señor, a mirarnos a través de la palabra de Dios para poder ver con más claridad nuestro pecado, pero también ver con más claridad tu hermosura. De que nosotros como el rey David podamos decir que tu palabra es como miel a nuestros labios, Señor, porque las disfrutamos, porque nos gozamos en ella. Padre, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poder tener claridad en tu palabra, Señor. Siempre reflejando como idea principal lo que es la cruz de Cristo sobre todo, Señor, para poder arrojarnos a ti el día de hoy. Ayúdanos porque te necesitamos, ayúdanos porque somos débiles, Señor. Ayúdanos, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, hay dos tipos de personas que te cuentan historias. Hay dos tipos de personas. Una que te dice, mira, vamos a utilizar un nombre X, que puede decir Pepito. Oye, Pepito el otro día fue a la calle, cruzó la acera y se cayó. Hay personas que son bien simples para contarte una historia como esa. 5, 7 oraciones y te contaron historias. Pero hay otras personas que te dicen, mira, Pepito cuando estaba en la calle Stafford con la avenida 13, fue y cruzó la acera, mira, dando 10 pasos, llegando a la vereda, justo se tropieza con una cáscara de plátano y va y se cae. Que unas personas que son bien detallistas. Ahora, este es Lucas. Lucas es la segunda persona. Es una persona que te da detalles muy precisos a contar lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y aquí hablamos de estos dos tipos de personas para más o menos tenernos una idea de lo que Lucas, del tipo de persona que es Lucas para nosotros. Lo que Lucas está haciendo es registrarle a Teófilo lo que había pasado cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Ahora, en los pasajes anteriores, vemos que Jesús había llamado a sus primeros discípulos y aún vemos que va a llamar al siguiente, que es Leví, que nosotros lo conocemos como Mateo. Y también vemos cómo en las secciones anteriores, él había sanado a un leproso y él había sanado a un paralítico. Y vemos cómo en los pasajes anteriores Jesús había cumplido lo que los profetas habían anticipado acerca de él, especialmente en el capítulo 4, donde él habla acerca del profeta Isaías y dice que el Señor le ha ungido para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos y así. Vemos cómo después de estas declaraciones del Antiguo Testamento, cómo Jesús en su vida cumple las cosas que se dijeron acerca de él. Y aquí no es diferente. Aquí no es diferente. Ahora vamos a entrar a un pasaje donde vamos a ver el llamado de Leví o Mateo. Ahora, yo siempre tengo una idea principal. Si hay algo que quiero que te acuerdes el día de hoy es esto. Y lo voy a sumarizar, lo voy a comprimir en una oración corta. Jesús llama a enfermos que ven su necesidad de un médico. Jesús llama a enfermos que ven su necesidad de un médico. Nosotros vemos cómo empieza la historia de que Leví sigue a Jesús. Jesús, ¿qué dice el texto? Jesús salió, se fijó y puso sus ojos en Leví. Jesús lo notó. ¿Cómo empezamos este texto? Jesús mismo siendo intencional a ver quién estaba alrededor de él. ¿Y a quién ve él? A un recaudador de impuestos. ¿Quiénes eran un recaudador de impuestos en ese entonces? Para empezar, ellos no eran las personas más queridas por el resto. Ellos eran personas que eran muy probablemente que ellos abusaran de su poder para enriquecerse a sí mismos. ¿A qué me refiero? Eran personas que se les daba autoridad para cobrar impuestos, pero las personas a las cuales le cobraban no sabían cuánto les iban a cobrar. Entonces nosotros en Perú tenemos una expresión que se dice cuando las personas abusan de su autoridad y te cobran, ¿cómo se llama? De más, se le dice que es para la caja chica. Para la caja chica de, ¿cómo se llama? De repuesto, por así decirlo. Entonces, lo que él estaba haciendo era esto. Era lo que los recaudadores de impuestos hacían esto. Ellos cobraban de más y abusaban de su autoridad para cobrar de más a la gente y por eso la gente no los quería.
Este era un personaje muy despreciable por la sociedad. Y lo curioso de esto es de que, esta persona obedece el llamado de Jesús. Porque ¿qué es lo que Jesús le dice? Sígueme. ¿Y qué es lo que Leví hace? Le sigue. De todas las personas que tú ibas a pensar quienes iban a seguir a Jesús, esa era la última. Quizás los fariseos y los escribas estaban mirando, mira, le acaba de llamar a Leví, no sé qué se va a levantarse y qué va a irse. Leví, sígueme. Y se quedaron como que atónitos, porque de hecho hizo lo que Jesús le pidió, lo que hiciera. Escuchó la voz de Jesús y lo siguió. Él dejó todo y siguió a Jesús. En ese momento él estaba haciendo su trabajo. En ese momento él estaba ejerciendo su autoridad, en la cual, aunque era una persona despreciable, quizás tenía amigos que quizás querían hacer amigos con él solamente por conveniencia, simplemente para ganar su favor, para que él no abusara de ellos. Quizás en ese momento estaba cobrándole a las personas de más y dejó de hacer lo que tenía que hacer, dejó su pecado para seguir a Jesús. Ahora imagínate, vamos a llevar esto a un contexto moderno. Imagínate que hay una persona que está vendiendo drogas en la esquina y ellos escuchan el llamado de Jesús. Dejan todo lo que tienen que hacer y botan todo eso al tacho de basura y dicen, Señor, voy contigo. Tú dirás, eso sería muy radical, eso sería increíble. Eso es lo que pasó aquí en este momento. Leví dejó no solamente su trabajo, no solamente su identidad, sino también su pecado para seguir a Jesús. Ahora, lo que hace Leví al seguir a Jesús y estar con él es una cosa, es ofrecerle un banquete a Jesús y trae a sus amigos, quienes también probablemente se dedicaban a lo mismo, o probablemente estaban también en ese círculo de pecaminosidad. ¿Ves? Cuando Leví escucha el llamado de Jesús y decide seguir a Jesús, no solamente lo sigue superficialmente, sino también quiere pasar tiempo con él. Como decía el pastor anteriormente en el momento del discipulado, este era un momento de impacto, porque alguien que vivió toda su vida para su pecado iba a pasar con alguien que podía transformarlo en ese momento. Y no solo Leví invitó a los recaudadores de impuestos, sino también a otros amigos. Leví quizás estaba emocionado y quizás llamó y tocó la puerta de los vecinos. Oye chicos, Jesús va a venir a almorzar a la 1, por si acaso vengan, todos están invitados, hay comida de más, si quieres trae a todos los que quieras. Y él estaba emocionado porque Jesús iba a estar con él. Ahora, en ese entonces, algo muy importante decir es de que las personas te asociaban con las personas con las cuales tú pasabas tiempo y mucho más importante con las personas con las cuales tú comías. Entonces, las personas si te veían comiendo con un recaudador de impuestos, decía, estos se asocian por alguna razón. O si las personas te veían comiendo con alguien que imagínate que hace negocios textiles, quizás este hace negocios textiles. O te veían comiendo que quizás este vende oro. Quizás este también se quiere dedicar a vender oro. Entonces las personas en ese tiempo te asociaban con quien tú comías, con quien tú pasabas tiempo. Y en este momento Jesús estaba sentándose a comer con personas que probablemente nadie quería. Que quizás que eran las últimas personas en la lista de los fariseos y los escribas para invitarlos a comer. No sé si ustedes han visto películas acerca del colegio o creo que de la preparatoria, le dicen aquí, o del high school. Y cuando siempre en esas películas hay un grupo de niños con los cuales nadie quiere comer. ¿Sí o no? Y siempre hay como el héroe de la película que va y se siente, le dice, oh, wow, estás sentado a comer con nosotros, ¿no? Mira, nadie más quiere pasar tiempo con nosotros, pero tú. Es algo lo que está haciendo Jesús aquí en este momento. Se está sentando con personas con las cuales el resto despreciaba. Ahora, los fariseos y los escribas no podían estar quietos. Ellos vieron que eso estaba pasando, decir, no, acá tenemos que nosotros decir algo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos se indignaron porque ellos comían con pecadores.
Ellos se indignaron porque Jesús comía con pecadores. Acá hay dos cosas. Una, que ellos se creían mejor que los pecadores. Por eso aún podrían juzgar a Jesús por comer con ese tipo de personas. Y segundo, ellos no entendían quién era Jesús. Ellos no entendían quién era Jesús. Como notamos anteriormente, cuando tú comías con alguien, tú te asociabas con esa persona con la cual comías. Ahora, en el pensamiento de los fariseos, si tú comías con pecadores, probablemente te ibas a volver un pecador porque tenías la oportunidad de contaminarte. Tenías la chance de contaminarte. Pero ese no era el caso. Porque ¿con quién estaban sentados ellos? Con Jesús. Los pecadores, al comer con Jesús, los pecadores tenían la chance de ellos poder ser limpiados, de ellos poder ser transformados, de ellos poder conocer a Dios a través de Jesús. Pero mira cómo esto se demuestra. Ellos pretenden tener una indignación justa para responder pecaminosamente. Porque para ellos sería lógico. ¿Cómo vas a comer tú con esos pecadores? ¿Cómo tú vas a comer con ese tipo de gente? ¿Cómo tú vas a sentarte y compartir pan? ¿Cómo vas a hacer tú y compartir un pollito asado? ¿Cómo vas a hacer tú y comer un mofongo con ellos? Ellos no estaban viendo quién Cristo era. Ellos estaban comparando la situación a la luz de quiénes ellos eran. Ellos no estaban viendo a Cristo claramente. Porque si ellos hubiesen visto claramente y hubiesen dicho, Señor, yo también quiero sentarme en esa mesa para poder conocerte. Pero como ellos eran el estándar, ellos se molestaron. Y esa es una de las tendencias del corazón humano. Compararnos en vez de mirar a Cristo. Compararnos en vez de refugiarnos en la cruz. Compararnos en vez de ver quién Dios es. Compararnos en vez de descansar en la justicia de Cristo. Compararnos en vez de ver lo bueno que Dios ha sido, es y será con nosotros. Porque hermanos, si tú quieres sentirte mal, tú siempre vas a encontrar a alguien mejor que tú. Si tú quieres sentirte bien, tú siempre vas a encontrar a alguien peor que tú. Pero si tú quieres descansar en Dios, mira la cruz de Cristo, porque eso nos hace ver a todos con necesidad de Dios a través de Cristo. Ellos pensaban que Jesús al comer con pecadores estaba volviendo como ellos. Es que en oposición a lo que ellos creían, aquellos quienes tenían contacto con Jesús podrían ser limpiados de su contaminación. Y es que los fariseos están cuestionando la justicia de Dios a través de Cristo al comer con pecadores. Pero Jesús se está relacionando en su justicia con ellos, porque es por el pecado de aquellas personas por el cual Él moriría, el cual Él llevaría, el cual Él cargaría con sí mismo. Si los fariseos hubiesen entendido quién Jesús era, ellos se hubiesen alegrado de que Jesús se sentara con ellos, porque ellos podrían ser salvados por Jesús. Ellos se hubiesen dado cuenta y hubiesen dicho, qué bueno que estén pasando tiempo con Jesús. Pero eso no fue el caso. Si Jesús era justo, Él había de sentarse con gente justa. Pero Jesús se sentó con gente injusta porque Él es el único quien puede transformar sus corazones y darle la justicia que por ellos mismos no pueden obtener. Los fariseos simplemente en ellos querían veían el comportamiento externo de estas personas. Ellos simplemente querían un cambio externo de estas personas, pero Jesús veía el corazón de ellos. Porque un cambio comienza de adentro hacia afuera. La obediencia de la cual hablábamos más temprano es la expresión del corazón que ha sido cambiado, del corazón de piedra que ha sido quitado y se ha puesto un corazón de carne, donde el Dios que antes odiabas, ahora amas, y el pecado que antes amabas, ahora odiabas. Y la obediencia es la expresión de la identidad, donde tú dices, yo ya no le pertenezco al pecado, yo ya no le pertenezco a este mundo, ahora yo le pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí,
sino por la eternidad, como decía aquel himno. Como decía aquel himno. Mira cómo responde Jesús. Él dice, Jesús responde a los fariseos y a los escribas apuntando al corazón. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús responde apuntando a los corazones, apuntando al corazón, ya que ellos son tan pecadores como las personas que aquellos que estaban juzgando. Porque quizás tú podrías ponerte a pensar, sí, los recaudadores de impuestos, las personas de la calle, los mentirosos, los estafadores, sí, ellos son pecadores porque son pecados externos de los cuales tú puedes ver, pero los fariseos también y los escribas también eran pecadores porque ellos estaban poniendo su propia obediencia como un estándar de aquello de los cuales ellos no podían alcanzar, porque Romanos 3 nos dice que no hay ninguno justo. No hay ninguno justo. Y si Romanos 3 hubiese sido una realidad para la vida de ellos, la respuesta correcta hubiese sido una actitud de humildad al arrepentirse de sus pecados e ir a Cristo. ¿Ves? El comportamiento externo nunca puede ser un maquillaje para esconder lo que hay en el corazón, porque Dios lo conoce. Porque Dios lo conoce. Ahora, Jesús le dice lo obvio a ellos, que los enfermos necesitan de un médico y también ellos necesitan un médico, pero ellos no pueden ver su enfermedad. Es como si tú fueras, como si te dudiera la cabeza, te doliera la espalda, estás con fiebre una semana y vas al doctor y el doctor te pregunta, vamos a utilizar a Pepito de nuevo porque me gusta ese nombre. Pepito, ¿cómo estás? Bien. ¿Te duele algo? No. ¿Has tenido fiebre esta semana? No. ¿Te duele la cabeza? No. No, yo estoy bien. Sería algo ilógico, ¿verdad? No estar reconociendo su enfermedad. Y es lo que está pasando aquí con los fariseos. Están dando todos los síntomas de que están enfermos y de que necesitan un médico, pero ellos no lo pueden ver. Jesús está resaltando lo obvio, porque ellos no pueden ver lo obvio en sus propias vidas. Y yo creo que eso es una de las cosas, esa es una de las cosas que hace la iglesia local hermosa. Porque todos nos necesitamos unos de otros. A veces nosotros no podemos ver lo obvio en nuestras propias vidas. Y necesitamos hermanos que nos amen, hermanos que no estén impresionados con nosotros para poder animarnos y también para poder corregirnos cuando lo necesitamos. Porque el punto es llegar hacia la meta, ser como Cristo. Porque el punto es ser apuntado a la cruz. El punto es de que cuando me estoy elevando un poco en mi ego y me estoy pensando que soy más que otros, no soy más que otros. Soy aún quizás peor que otros, pero igual necesito de Cristo. Ellos no son justos, sino también pecadores que necesitan ser llamados al arrepentimiento. Y Jesús se lo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Debemos de tener cuidado de solo fijarnos en los cambios externos de las personas o procurar de que solo cambien su moralidad, pero sin conocer a Cristo. Porque esto era lo que los fariseos querían. Ellos tenían el punto de Jesús de que Jesús pare con los recaudadores de impuestos, no es de que ellos dejen de recaudar impuestos, o no es de que ellos dejen su trabajo, o no es de que ellos dejen de robar. El punto es de que ellos conozcan a Dios. Porque si ellos hubiesen dejado de hacer lo que hacían, igual iban a estar perdidos, pero iban a ser morales. El punto es de que ellos puedan conocer a Dios y tener un corazón nuevo y decir, ahora conozco de Cristo. La obediencia se va a dar cuando alguien conoce a Dios. La obediencia se va a dar, la obediencia se va a demostrar como una expresión, como una evidencia del nuevo nacimiento que ha pasado en la persona que ha conocido a Cristo. Porque mirar a la cruz y a Cristo nos ayuda a ver nuestro pecado y ver el pecado de otros con misericordia para apuntarlos a la fuente de perdón. Mi querido hermano y hermana, si tú estás mirando a Cristo, tú vas a poder
ver el pecado de otros con una sobriedad más grande, porque tú vas a decir, Señor, ayúdame a llamarlos a ellos a la fuente de gracia que también yo hoy necesito. Ayúdame a llamarlos a ellos al perdón que puede tener el día de hoy, que yo también necesito. Porque recordemos nuestra idea principal. Jesús llama a enfermos que ven su necesidad de un médico. Jesús llama a enfermos que ven su necesidad de un médico. Y una de las cosas que podemos notar que cuando nosotros estamos mirando a Cristo es que podemos ver que todo está en su sitio. Mirar a Cristo en nuestras vidas no es que la gente vea qué tan buenos somos, sino qué tan bueno es Dios de poder cambiar pecadores, el corazón de pecadores que ahora le puedan amar a Él. Ahora, ellos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo. Ellos siguen cuestionando a Jesús en esta siguiente escena de que sus discípulos no ayunan, y el hilo del autor tú ves que sigue siendo el mismo, que es las obras externas. De nuevo, regresan a lo externo. Oye, mira lo que tus discípulos hacen, lo que no hacen, lo que hicieron, lo que no hicieron. Los dos cuestionamientos que vemos son cosas externas. No hay preocupación alguna por el corazón de estas personas de parte de los fariseos o de los escribas, sino es una cuestión de modo, sino es una cuestión de simplemente de lo que hago, pero tampoco del propósito de que por qué se hacen las cosas. Ahora, con esto no estoy diciendo que no importa lo que haces, importa, pero más importa dónde tu corazón está y con quién te identificas. Como decía el pastor anteriormente, yo no obedezco para tener una identidad, yo obedezco porque tengo una identidad en Cristo, yo obedezco porque tengo una identidad con Dios, yo obedezco porque yo reconozco que aún mi obediencia no es perfecta y no puede alcanzar la perfección que Cristo alcanzó cuando Él caminó aquí en la tierra y vivió en mi lugar, pero yo puedo obedecer aún imperfectamente como la demostración de que Dios ha cambiado mi corazón, y eso no lo puedo evitar porque es parte del nuevo nacimiento. Y entonces Jesús le dijo, ¿acaso pueden que los acompañantes del novio ayunen mientras que el novio está con ellos? Pero vendrían días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. Aquí lo que Jesús está haciendo es traer referencia a lo que son las promesas de aquel quien iba a venir, las promesas de aquel quien vendría después. Ahora, era una costumbre que cuando había un engagement o un compromiso, ¿cómo se llama? Que la novia esperaran con ansias el día en el que el novio llegara para poder consumar las nupcias. Y esta es una referencia de la cual Jesús está hablando, porque los fariseos y los escribas estaban esperando a aquel quien ya había llegado, quien era Cristo. Y eso debió ser un motivo de celebración en vez de cuestionamiento para ellos. Pero ellos no se dieron cuenta de nuevo quién Jesús era. Ni aun cuando vieron a Leví, ni tampoco aún en ese momento cuando ellos están celebrando de que Jesús está con ellos, no se habían dado cuenta quién Jesús era. Jesús, que era el Mesías prometido, como vemos al principio de como vemos al principio de Lucas, del que en Juan había hablado, del que los profetas habían anunciado, por el cual los fariseos aún pedían y ayunaban, había llegado con ellos. Los discípulos podían comer y beber en vez de ayunar porque ellos estaban celebrando de que el Mesías prometido estaba con ellos. Él había llegado. Pero Jesús dice, un día el novio les será quitado y volverán a ayunar. Y Él ascendió. Y nosotros el día de hoy estamos esperando su venida. Estamos anunciando su venida. Estamos anhelando de que Él venga. Estamos anhelando de que Él venga y regrese y haga todo lo que Él dijo que iba a hacer y lo que prometió, porque esto es lo que nuestro corazón anhela, porque esa es nuestra identidad. La realidad de que Jesús estuviera con ellos debió ser un motivo de gozo para ellos, pero sus ojos seguían entenebrecidos. Él era el Mesías prometido, del cual las Escrituras hablaban, y Él había dado señales a las personas para que ellos pudieran ver quién Él era. Es que nosotros, quienes estamos en Jesús,
deseamos su regreso y ayunamos y oramos pidiendo su venida. Hermanos, la santificación es hermosa, pero no es fácil. Crecemos un día más y más a la imagen de Cristo, pero nosotros anhelamos ya llegar a casa y estar con Cristo cada día. Maranata, Señor, regresa pronto. Señor, ven pronto. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, mientras que estamos aquí en este mundo como peregrinos, la misión que nos manda Dios es hermosa. Llamar a otros a casa. Llamar a otros quienes también ha salvado a casa y decir, ven al reino de los cielos. Porque nosotros tenemos un pasaporte a una entrada celestial, a un reino que nunca va a perecer, a un reino que va a mejorar, a un reino cual su gobierno es perfecto y el cual no tiene ninguna mancha de injusticia, porque el rey reina con amor y reina para sus hijos, y ese rey es Jesús. Ahora, Jesús termina con una parábola diciendo, nadie corta de un pedazo un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y también habla acerca de nadie que echa vino a odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Jesús utiliza dos ilustraciones para presentar una figura de lo que él vino a hacer, que es establecer la era de la iglesia, establecer de que a través de él los pecadores pueden ser salvos. En el primero usa el ejemplo de una costura, donde no podrías un pedazo de vestido viejo en uno nuevo, pues no iría bien y no sería compatible porque no se vería bien. Imagínate que le haga un hueco a mi camisa y yo le decía cortar una camisa amarillo patito y ponérselo acá. Y estuviera predicando con esa camisa que usted quiere, el hermano está loco. Pero no se vería bien, ¿verdad? No se vería bien. ¿Por qué? Porque no es el mismo color, no es la misma costura, no es igual. Jesús vino a obedecer déjeme refrasear. Jesús vino a obedecer la ley que el pacto demandaba y que nosotros no podríamos obedecer. Lo que los fariseos estaban tratando era tratar de poner de nuevo esas leyes en una ley que ellos no podían obedecer, pero que ya que Jesús habían obedecido. Creyente, lo repito de nuevo, nosotros obedecemos por la expresión de nuestro nuevo nacimiento. Pero cuando queremos descansar en nuestra obediencia y no en la obediencia de Cristo, estamos tratando de ponerle un parche de otra camisa a una camisa que no le pertenece. Estamos tratando de ponerle un parche de un vestido viejo a uno nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo. Obedecemos descansando en la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque si somos honestos, nuestra obediencia no es perfecta. Y si quiero dormir tranquilo, debo descansar en la obediencia de alguien que es más perfecto que yo, y ese es Dios mismo a través de Cristo Jesús. Y en la segunda ilustración que él habla de los odres que se usaban para el vino, ya que el vino, al ser echado en los odres de piel, se estiraban en el proceso de fermentación, ya que en eso se ejercía presión en la piel. Entonces ellos ponían el vino para fermentarse en lo que es la piel, y cuando el vino se fermentaba, la piel se estiraba. Entonces si tú ponías otro vino para fermentarse, eso se iba a romper. Y aquí Jesús está hablando de lo mismo, porque los odres no podrían rehusarse, porque podrían siempre romperse y estropearse el vino. Jesús está hablando aquí también de las regulaciones externas que los fariseos utilizaban cuando vieron a Leví y cuando vieron a sus discípulos para regular el comportamiento de otros. Nuestro comportamiento sí debemos caminar nosotros a la luz de que somos una nueva criatura, pero nunca nuestra seguridad de salvación va a estar en nuestro comportamiento. Al contrario, nuestro comportamiento va a ser la expresión de que hemos venido a Jesús y de que hemos pasado tiempo con Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro amor por otros va a cambiar. Las regulaciones a las cuales ellos se sometieron y sometieron a otros no los podría salvar.
Más bien, Él es Jesús quien vino al tomar el lugar de pecadores, al vivir, morir y resucitar en lugar de ellos. ¿Por qué? Porque la obediencia no es la condición para venir a Jesús, ya que nadie puede obedecer perfectamente. Al contrario, la obediencia es la expresión de que hemos venido a Jesús y por eso podemos obedecer. Regular la base de nuestra salvación a través de nuestra obediencia es regresar a las obras de la carne. Es regresar a las obras de la carne. Hermano, obedece. Hermano, da tu vida por otros, ama a otros, ama sacrificialmente, pero descansa en Cristo. Pero descansa en Cristo, porque Él va a ser tu seguridad, tu torre y tu fuente de salvación hacia la eternidad. Pero veámonos honestamente a la luz de quiénes somos y a la luz de quién Dios es. Porque Jesús llama a enfermos que ven su necesidad de un médico. Ya para 10ª vez ya la habrán memorizado ya. Ahora, ¿se acuerdan la historia que les dije al principio? Ahora la voy a terminar. Terminó el servicio y las hermanas fueron a hablar con ella porque esta mujer no estaba vestida decorosamente. Cuando ellos fueron a hablar con esta mujer, la mujer estaba llorando y estaba agarrando un papel. Esa mujer había vivido toda su vida siendo una dama de compañía y en ese día había recibido sus resultados de que ella tenía VIH y ella estaba a punto de morir. Lo único que le vino a la mente a ella fue ir a cualquier iglesia y la iglesia en la cual ella estaba en ese momento era la más cerca. Ese día el pastor predicó un sermón evangelístico. Ese día esa mujer quizás no se cambió en ese momento, pero Dios transformó su corazón y la pasó de muerte a vida. Y dedicó el resto de su vida para rescatar a otras mujeres quienes vivían como ella. Y sí, cambió su estilo de vivir, ahora se vivía más decorosamente, porque ella ya no podía vivir como antes. Pero ven, no fue el externo, sí fue su corazón que cambió lo que le hizo transformarla a ella. Fue el evangelio quien la salvó y quien aún sabía que le quedaba poco tiempo, ella sabía que podía pasar una eternidad con Cristo, hermanos. Y es eso lo que tenemos que recordar el día de hoy. Tenemos un Salvador que se dio por nosotros, quien murió por nosotros para por nosotros poder tener vida eterna, para nosotros arrojarnos en fe y arrepentimiento y poder venir a Él y poder estar seguros a Él. Para recordarnos que ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni otra cosa hallada en este mundo podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, 2 cosas. Una, descansa en tu salvación en Cristo Jesús, porque es preciosa. Gózate en ella, disfrútala. Disfrútala y como decía el pastor, pasa tiempo con Dios de tal manera que tu obediencia no es algo que tú tengas que hacer, sino es algo que tú disfrutes porque tú representas tu identidad como hijo de Dios. Pero lo otro, esto se va a mostrar también en cómo tratas a otros dentro y fuera de la iglesia. Cómo ves a los pecadores. Quizás pueden estar en lo más oscuro de su pecado en ese momento, pero ora, porque ellos pueden ser potenciales hermanos y hermanos nuestros con los cuales podemos compartir el resto de la eternidad. Ni tú y yo no lo sabemos, ni tú y yo podemos transformarlos, pero quien puede transformarlos, quien puede salvarlos es Dios a través de su poder. Nunca desestimes lo que Dios pueda hacer en una persona, no importa el pecado en cual esa persona esté. Dios puede salvarlos. Si no, mirémonos a nosotros. Si Dios me puede salvar a mí, puede salvar a cualquiera. Él es poderoso. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios quien salva a pecadores como nosotros, Señor. Padre, que nos gocemos, que nos regocijemos, que nos disfrutemos de la gracia de Dios el día de hoy, Señor. Y que tú, por favor, nos ayudes a poder ver con más claridad la cruz de Cristo.
Ayúdanos a arrojarnos en ti, ayúdanos a gozarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer día tras día, Señor, disfrutando la gracia de nuestro Salvador, Señor, y recordando, Señor, que nuestros días están contados por ti, pero nosotros no somos quienes gobernamos nuestras vidas, sino eres tú quien las gobierna, Señor. En aquel gobierno amoroso, cuidadoso, cariñoso y soberano de un rey quien sostiene el universo, pero que a la misma vez, Señor, se preocupa personalmente por cada uno de sus hijos y tiene tiempo para cada uno de ellos en cada una de las situaciones en las cuales ellos se presentan. En el nombre de Jesús, amén.